más información para usted. Hay un tema que ha llamado la atención del mundo entero y de hecho hay muchas repercusiones en el planeta. Y estamos hablando de este conflicto, de esta guerra, de esta situación que se vive en Ucrania. Todo esto tiene muchos matices, hay mucha información y mucha desinformación que se está dando en las redes sociales. Precisamente para eso es que nosotros hemos traído un experto para que nos analice, para que nos cuente, para que nos presente un panorama de la situación que se está viviendo y, ojo, de lo que puede venir con todas las distintas estrategias militares y estrategias que pueden utilizarse en Rusia y en Ucrania. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado hoy aquí en Telediario Al Amanecer, el coronel Jorge Ortega, con más de 30 años de experiencia en el área militar, es docente universitario y con un gran récord y conocimiento y expertise en este mismo tema y en este tipo de análisis. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes para los cuestionamientos con respecto a este conflicto que ahora nos tiene la incertidumbre a todos los habitantes del planeta, ¿verdad? Hace algunos instantes platicábamos con el coronel y él decía una frase realmente que me impactó y es muy cierta. Sabemos cómo inicia una guerra. Cualquier guerra podemos saber cómo inicia, pero no sabemos cómo finalizará. Pero antes de abordar este tema o este punto, nosotros los guatemaltecos estamos en este otro extremo del planeta y no estamos probablemente muy familiarizados con qué es exactamente lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema, cuál es el objetivo de la invasión. Pocas palabras, ¿cómo nos lo explicaría usted esto? Bueno, hay una redefinición de límites territoriales. Rusia, en esta administración con Vladimir Putin, pretende reubicar el mundo ruso, o sea, fortalecerse como lo hicieron los zares en el pasado, y esto va en función de la expansión de su territorio. Como sabemos, la Federación Rusa es el país más grande en extensión territorial. Tiene 11 usos horarios. Y para hacer 11 horarios distintos. Y para hacer una comparación, Estados Unidos solo tiene 3. Imagínese usted. Entonces es enorme. Y esto pues es una federación, ¿verdad? La Federación Rusa. Y hay que regresar en el tiempo, ¿verdad? Como Ucrania es prácticamente un bolsón dentro de la Federación Rusa en este momento. Las consecuencias de la guerra nos podríamos situar en 1954, cuando Nikita Khrushchev era el presidente o primer ministro de Rusia y por decreto le da la península a Crimea. De la península de Crimea se la da a Ucrania y se la da. Pasa el tiempo y en el 2014 en la administración de Putin la invade, se la anexa, porque es un punto estratégico, es la única salida a mar caliente que tienen los rusos. De ahí todos sus puertos se congelan aproximadamente 6 meses por el aspecto del otoño y lo que es el invierno ruso, ¿verdad? Y eso le impide sacar su poderío marítimo a hacer y a consolidar el proceso de que el que domina el mar domina la tierra, ¿verdad? Y estamos refiriéndonos a un punto muy importante y es lo que usted hace, la ubicación geográfica. El punto donde está Ucrania es clave para este territorio inmenso, para este territorio gigante. Y esto me recuerda que en el año de 1922, cuando se une pues todos estos países de la Unión Soviética, donde todos forman parte de este conglomerado. Décadas después, pues se divide, que fue en el año 2014, y esto pues cambia totalmente la visión de todo, y es cuando usted menciona este punto de la invasión directamente. Muchas gente se preguntan qué es lo que pasa, porque si hay muchos países aliados a Ucrania, muchos que están aliados a Ucrania, ¿por qué no vienen y atacan a Rusia? Porque el uso de las armas debe ser la última opción que debemos de tener en este siglo. En relaciones internacionales, la escalada del conflicto
tiene salidas para evitar esa escalada. Y el tope es la guerra, ¿verdad? Cuando se terminan las negociaciones, la incapacidad política para poder lograr los objetivos permanentes de una nación y se van a las armas, porque es más fácil irse a las armas que hacer un plan para entrar en cooperación o en este caso las dos partes entrar en una negociación que les permita vivir sin conflicto. Pero Ucrania es prácticamente la capital de Rusia, la capital espiritual de Rusia. De ahí nacen todas las naciones rusas, ¿verdad? Que estuvieron unidas a través de los imperios de los zares, luego en la Unión Soviética y ahora pues en la Federación muchos lograron su independencia, como Lituania, Estonia, Letonia, ¿verdad? Que lograron su independencia y desarrollaron todo un proyecto de nación que les permitió unirse a Occidente. Hoy el pretexto es de que Occidente está estrechando los límites territoriales para amenazar Moscú, pero no es así, no es así. Hay problemas más serios como el religioso, el político y por supuesto el geográfico, que al final es la gran excusa para la salida de los submarinos nucleares rusos, ¿verdad? Y usted menciona varios puntos muy importantes y uno de ellos hace referencia que la capital de Rusia estamos en Ucrania y de hecho, según se da a conocer, se habla más el ruso en Ucrania que el propio idioma de Ucrania y esto llama la atención, el nexo, la conexión que hay directamente entre estas naciones que han venido pues teniendo todo este tipo de conflictos. Vamos a dividir los países aliados de uno y otro. ¿Cómo ve usted este panorama pues, político de distintos países? ¿Quién está con quién? No se han definido porque hay temores de repercusiones por parte de Rusia hacia cualquier nación que le dé el apoyo a Ucrania. Por ejemplo, Polonia es muy vecino, es un buen vecino de Ucrania. Y de hecho estaban haciendo una negociación para pasar los aviones, ¿cómo se llama? MiG a Ucrania y ellos abastecerse con una nueva flota de F-16, ¿verdad? Pero como esto estaba debajo de la mesa, se descubrió y se quedó ahí, estancado. Alemania no preguntó absolutamente nada, mandó inmediatamente armamento y todo lo que corresponde al apoyo administrativo y logístico para una guerra. En igual forma, hemos visto con mucho agrado cómo países que durante los dos conflictos mundiales se estuvieron al margen, ¿verdad? Y se declararon neutrales, hoy por hoy no. Están a favor de una conciliación a través de los medios diplomáticos y se declararon a favor de Ucrania, ¿verdad? Como es Finlandia, Suiza, Noruega, Suecia, ¿verdad? Coronel, hay un tema que ha estado pues haciendo mucho ruido en las redes sociales, hay mucha información, muchísima desinformación y es el tema pues nuclear, de las armas nucleares. Hablemos ahora de las armas nucleares bajo las distintas estrategias militares, porque es importante que un país no reporte abiertamente pues su poderío militar, artesanal, nuclear, arsenal debo decir nuclear y también exactamente qué puede existir pues nuclear en Ucrania, que es uno de los puntos que ha llamado muchísimo la atención. Bueno, cuando desaparece la Unión Soviética, Ucrania, como parte de las negociaciones para lograr su independencia, le entrega su armamento nuclear a Rusia, ¿verdad? Para que estuviera concentrado y no fuera a otras manos ese armamento, porque ellos tenían ahí un gran contingente, ¿verdad? en Ucrania. Ahorita lo pusieron en estado de alerta las armas nucleares de parte de Rusia.
pero la problemática se encuentra en este momento en las dos generadoras de energía eléctrica que tienen como combustible la energía nuclear. Eso, si fueran objeto de un bombardeo, sería una catástrofe que duraría aproximadamente entre 25 y 30 años, ¿verdad? La lluvia radioactiva, que todavía hay ciertos sectores debido al estallido que tuvieron precisamente en Ucrania de Chernobyl. Y estamos hablando de un tema sumamente fuerte que estremece precisamente si en algún momento llegara a utilizarse este tipo de armamento. ¿Qué poder pudiera tener este armamento nuclear si realmente pues llegara a utilizarse? Bueno, tenemos dos casos claros, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki, multiplíquelo por 100 de la capacidad destructiva. Y las termonucleares pueden llegar a 1000 en porcentaje de lo que hizo Hiroshima. Cuando habla del arma nuclear y un arma termonuclear, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? El dispositivo, o sea, cuánta capacidad y energía tiene. Y esto es increíble, o sea, el avance tecnológico en armas de destrucción masiva es increíble, ¿verdad? Algunas me preguntan, pero mire, ¿y lo químico y lo biológico? Bueno, también están ahí. La pandemia, si lo vemos fuera del marco, ¿verdad? Podría decirles de que es un arma biológica, ¿verdad? Que pudo haber sido incrementada para disminuir la cantidad de seres humanos en la Tierra. Y de hecho, algunos analistas hablaban de que era la Tercera Guerra Mundial, en la cual China había ganado sin disparar un solo cartucho. De una manera diferente. Diferente, totalmente. Totalmente otro tipo de guerra. Y la química empezó en la Primera Guerra Mundial con el lanzamiento de cloro y dejaba ciegos a los soldados. Algunos temporal y otro permanente, ¿verdad? Dependiendo de cuánto usted se exponía al cloro. Ahora hay sustancias mucho más letales, ¿verdad? Como por ejemplo el asunto naranja, ¿verdad? Que le produce una hemorragia interna en el cuerpo y fallece, ¿verdad? Estamos hablando de distinto tipo de ciencia, tecnología que va avanzando. Y el tema de la radiación llama muchísimo la atención, pues, ¿cuáles serían las dimensiones de la radiación si en algún momento pues llegara a utilizarse este tipo de armamento en aquella región del planeta? Impredecible, pero es una destrucción tremenda, ¿verdad? Yo apelo al no uso, ¿verdad? Si no volveríamos, prácticamente ahorita estamos igual que en los peores momentos de la Guerra Fría, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fue la crisis de los misiles en Cuba, que estaban a 300 kilómetros de la plataforma continental y tenían alcance a los objetivos estratégicos en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Estados Unidos no se iba a quedar quieto, ¿verdad? Tenía proyectiles en la frontera, prácticamente en la parte de Alemania que le correspondía a los aliados. Y entonces era el famoso teléfono rojo, ¿verdad? Eso si se diera, es posible que desaparezcamos. Sí, impresionante, ¿verdad? Ese punto. Si se diera, posible que desaparezcamos, sí, que pues desaparezcamos como planeta. Sí. Coronel, queremos agradecerle enormemente pues haber estado con nosotros, compartirnos, explicarnos, ampliarnos todo este contexto que realmente pues ignoramos en redes sociales. Coronel, se menciona muchísimo, se dice tanta especulación, y lo que nosotros buscamos aquí en Telediario Al Amanecer básicamente es brindarle a usted pues toda la información, y hoy ha estado con nosotros el coronel Jorge Ortega para ampliarnos, para explicarnos y hacer un análisis de la situación que se está viviendo en Ucrania y los distintos panoramas que en algún momento se pueden estar manejando. Coronel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, y recuerden, nosotros le informamos de todo lo que sucede en Telediario Al Amanecer. Vamos a publicidad de minutos, estamos con más al cambio.